Genial. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien, que les esté yendo bien en el resto de los cursos y que ese espacio también sea de provecho para ustedes. Como les mencioné, vamos a trabajar en aproximaciones relacionales entre la política y el conocimiento. Esto es un repaso, solamente es un repaso, porque ya en la primera lección vimos que era política. Con el tema de conocimiento lo hemos estado trabajando en las pasadas lecciones, pero bueno, con la idea de poder generar estos puentes es necesario recuperar el, el, los conceptos fundamentalmente, porque en este estado de conocimiento, en este proceso en el que estamos, en epistemología, vamos a trabajar fundamentalmente con los conceptos, ¿no? Y a desgranar dichos conceptos. La política, nuevamente, percepciones, comportamientos, interacciones, reglas, organizaciones, estrategias, actores, resultados, que implican relaciones de poder, ¿no? Y que se afectan entre ellas, que inciden en la toma de decisiones, en las decisiones colectivas, eh, y que tienen varios ámbitos de acción, nuevamente, rompemos con el tema de lo institucional formal en la política, y nos referimos también a aquellos espacios no institucionales y espacios no formales donde también se ejerce política, donde también se ejercen percepciones, donde también hay comportamientos, donde hay interacción, donde hay reglas del juego, donde hay organizaciones y donde se llevan a cabo estrategias y donde hay un conjunto de actores con distintos intereses y con distintas posiciones que van a llevar a cabo acciones. Y el conocimiento como un proceso cognitivo y racional que busca comprender la realidad mediante el conocimiento. eh, los seres humanos se aproximan a la realidad social, a la realidad política y a la naturaleza de forma ordenada y sistemática. No olvidemos estos elementos. El conocimiento es ordenado y sistemático. De una u otra manera, eh, y de forma acumulativa, este orden y esta sistematicidad lo que le va a dar al ser humano es la capacidad relacional del conocimiento, pero también le va a generar elementos cognitivos que se van a ver reflejados en las condiciones de acción del ser humano en su entorno, pero también en la comprensión conceptual, ¿no? Ahora bien, se presenta una relación sujeto-objeto y en la capacidad de la razón por establecer principios evidentes de los cuales deduce verdades, o al menos ese es uno de los elementos, o vamos a ver aspiraciones, ¿no? El generar ciertos principios para deducir ciertas verdades que obviamente van a tener que pasar por un tamiz de validez y de análisis. Eh, Ahora bien, ¿cómo es que se vincula la política al conocimiento? Si la política son percepciones, comportamientos, interacciones, etcétera, el conocimiento es ese proceso cognitivo y racional, el ser humano mediante ese proceso cognitivo y racional se va a aproximar, ¿no?, a esas percepciones y a esos comportamientos. Es mediante esa capacidad de relacionamiento entre el sujeto y el objeto que el ser humano va a entender las organizaciones, a comprender las estrategias, pero fundamentalmente va a entender su interacción y su dinámica de conjunto. Aristóteles, Cicerón, Platón, Séneca, en general los pensadores de la antigüedad ya nos alertaban de la capacidad del ser humano para su construcción en sociedad, ¿verdad? Para buscar ciertos equilibrios de comportamiento y ciertos equilibrios que sostuvieran ciertas formas de agrupación, y no solamente como mónadas o solamente como individuos aislados, sino como un conjunto relacional. No por nada, desde el pensamiento romano se comprendía al ser humano como un ser que buscaba el bien común, ¿verdad? Un ser que aspiraba a la comprensión de la realidad mediante la justicia, y la justicia era igual al bien común, es decir, un proceso de equilibrio. Alvin, adelante. Buenas tardes, profesor. Profesor, este movimiento del estoicismo, Marco Aurelio entraría ahí dentro de esos pensadores también. También entraría dentro de esos pensadores, claro. Eh,
nuestro objeto ahorita no es entrar a profundidad en cada uno de ellos, ¿no? Sino entender que desde la filosofía política y el pensamiento político, este proceso cognitivo ya aprendía las percepciones, ya aprendía los comportamientos y las interacciones que tienen resultados y que tienen a su vez un efecto directo en el poder, en las decisiones. Nuevamente, entonces el vínculo entre la política y el conocimiento está dado por esa capacidad, ese proceso cognitivo y racional de aprender el poder, ¿verdad? Y eso se sintetiza de forma muy elemental en la ciencia política y en la teoría, fundamentalmente en la teoría política, pero como punto nodal en la ciencia política, como ese camino, como ese estudio, como ese conjunto de herramientas que vamos a utilizar para comprender los fenómenos políticos. Es decir, el conocimiento en la ciencia política está vinculado precisamente a ese estudio de las relaciones de poder mediante los procesos cognitivos y racionales que el ser humano utiliza para comprender la realidad y la naturaleza. Entonces, vamos a poner a operar. Las dos clases anteriores van a ser ese conjunto de elementos que ustedes tengan en su cabeza para poder ordenar lo que estamos viendo el día de hoy y lo que vimos en la primera clase, ¿no? El día de hoy es un pequeño repaso y en algunos casos vamos a profundizar lo que vimos en la primera lección. Esto para ir generando los amarres. Entonces recuerdan las dimensiones, una dimensión sensible y una dimensión intelectual que tiene el conocimiento, donde primero pasa por los conceptos, pasa por los sentidos, luego entra el tema de la racionalidad del ser humano mediante los conceptos, mediante la relación entre los conceptos y lleva al raciocinio. Ok, entendamos en ese continuo, en esas dos dimensiones, por ejemplo, un proceso político. Entendamos cómo, por ejemplo, el ser humano aprende el comportamiento electoral, por ejemplo, o aprende el juego de actores respecto a un determinado proyecto político. ¿Cómo lo percibo en primera instancia? ¿Cómo esos sentidos se aproximan a entender esa relación de poder? Luego pasa por un tamiz interno, donde yo lo relaciono, donde lo percibo, donde me genero ciertos esquemas mentales y donde posteriormente logro aprender de forma general ese proceso dentro de la realidad. Una consulta, ¿ustedes me están escuchando bien? Porque es que la lluvia me está generando un tipo de interrupción. Yo escucho bien. Sí, se escucha bien, perfecto. Yo escucho bien, profe. Ok, entonces es molestia para mí. Denme un instante para cerrar, para ver qué puedo hacer. ¿Cuáles? Listo, ahora sí. Me incomoda demasiado, demasiado, pero bueno. Gracias, Alexa, también por confirmar. Ok, continuamos. La ciencia política más el conocimiento. Esto lo vimos en la primera clase. Vamos a entender que el conocimiento en la ciencia política va a partir de un elemento de progresividad ecléptica o progresismo ecléptico, donde la acumulación de conocimiento no va a ser estática, sino que también las distintas corrientes de pensamiento, las distintas teorías políticas van a... chicos, chicas, tengan nada más con los micrófonos. Voy a ver si hay uno. Listo. Donde, digamos, distintas corrientes, distintas formas de pensamiento de teoría política se van a ir acumulando, pero esa acumulación no va a ser estática, es una acumulación que va a ir encontrando derroteros y que va a irse posicionando respecto a otras teorías políticas que mediante ciertos métodos, mediante ciertos procesos de estudio, van a ir desmembrando, discutiendo, analizando, profundizando o limitando también negando, contrarrestando ya el pensamiento científico político acumulado, ¿no? Que es parte del quehacer de la ciencia política.
Un conocimiento no prima sobre otro, sino que empiezan discusiones con este. Y eso es parte de ese eclecticismo que caracteriza a nuestra disciplina. Van a haber disputas teóricas y disputas metodológicas de los fundamentos de la ciencia política en cada uno de ellos. Y este elemento al final del día, lo que va a hacer es que sí, que se acumula, pero que en el trayecto temporal y en el trayecto de desarrollo de los legados que se generan a lo interno en ciertas escuelas de pensamiento, de ciertas escuelas de teoría política, y también que utilizan ciertos métodos, van a ir dinamizando. En algunos casos, la teoría política no se va a estancar o no debería de concebirse como un proceso de estancamiento, sino como un proceso de continuo debate. Es importante también, acá les dejo la cuñita, de que ustedes también revisen qué es lo que se está produciendo a nivel internacional. Por ejemplo, lo que se produce en ALACID, lo que se produce en LASA, que es la Asociación Internacional de Sociología también, ALACID, que es la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política. Acá los estoy buscando para que ojalá ustedes también entren a investigar estos espacios de pensamiento, estas corrientes, ¿no? Porque esto es ahí, digamos, donde lo que yo les estoy mencionando se operacionaliza, donde de una u otra manera la academia se encuentra, discute sobre la ciencia política, discute sobre los distintos métodos, discute sobre las distintas corrientes, y donde también hay un posicionamiento de la comunidad científica de la ciencia política. Ahí se los estoy dejando. Vamos a ver cómo se llamaba la internacional. En fin, esos centros de pensamiento es ahí donde se logra aglutinar el desarrollo propio de nuestra disciplina. Más adelante, ya cuando ustedes tengan que desarrollar ciertos trabajos y demás, es importante también que ingresen a fuentes confiables, que revisen los journals, que revisen las revistas internacionales que están indexadas, y que le den continuidad, ¿no? Que lleguen los boletines y ahí se van a dar cuenta cuál es la producción científica de la ciencia política. También que se aproximen a lo que realiza la escuela, a lo que realiza el CIEP, Centro de Investigación y Estudios Políticos, porque nuevamente es ahí también donde la comunidad científica de ciencias políticas desarrolla este conocimiento. Nuevamente, la ciencia política más el conocimiento nos va a llevar a un proceso de progresismo ecléctico, donde el conocimiento político o sobre la política se acumula, que tiene que ver también con la realidad sociopolítica, que tiene que ver con la externalización de las relaciones de poder. Esto ya lo hemos visto en la primera lección. Ok, para don José Miguel Rodríguez, y cuidado, ese texto ya tiene sus años, ¿verdad? 1995. Ya nos posicionaba que la teoría política es una construcción racional, sistemática, coherente, concordante, altamente racionalista, pero bueno, esto es parte. Ahora bien, el conocimiento en la ciencia política, ese progresismo ecléptico, yace en la teoría política, ¿verdad? No es que está de la nada, no es que única y exclusivamente aparecen las investigaciones, no. Se encuentra en los reservorios de la teoría política. Y es precisamente mediante esa construcción racional, sistemática, coherente y concordante de los distintos elementos sobre las relaciones de poder que es donde la teoría política va a absorber ese conocimiento, lo va a procesar, lo va a pasar mediante estudios de las relaciones desiguales y combinadas, es decir, mediante la ciencia política, a la comprensión de la realidad. La sistematicidad dentro de este concepto hace referencia al orden específico del discurso, ¿no?
dispuesto alrededor de uno o de varios ejes. O sea, es sistemático porque va a cumplir ciertos patrones, va a cumplir cierto orden, esa construcción racional. Es coherente en tanto aglutina ese sistema de conceptos. Y es acá, por ejemplo, donde distintas conceptos, por ejemplo, una investigación, y ya hace rato de esto puede haber sido en el 2000, tal vez 2013, 2015, una investigación sobre democracia logró identificar más de 500 conceptos sobre democracia en el mundo, en distintas investigaciones, y a lo largo de bastantes años. ¿Cómo aglutinamos esas distintas corrientes? Bueno, mediante la teoría política, y específicamente mediante la teoría política de la democracia. Es ahí donde de forma coherente se aglutinan. Y entonces notamos que dentro de la teoría política sobre la democracia hay distintas corrientes, ¿no? Los que hablan de una democracia deliberativa, los que hablan de una democracia radical, los que hablan de una democracia directa, los que hablan de una democracia liberal procedimental, una democracia participativa, una democracia representativa. En fin, nuevamente vamos desgranando, ¿no? La teoría política de la democracia, y luego las distintas acepciones, paradigmas sobre, por ejemplo, en este caso, la democracia. Es ahí donde subyace el tema de la coherencia dentro de la teoría política, y la concordancia es que hace referencia a hechos, a los problemas fácticos, ¿no? O sea, no está haciendo referencia a la abstracción meramente. No está hablando de la democracia como abstracción, sino nótese que, por ejemplo, la teoría de la democracia liberal procedimental lo que dice es que el apego de la democracia a los instrumentos, a las reglas del juego, a las normas, es el elemento conducente de la democracia hoy en día. Ergo, la democracia electoral procedimental. Los procedimientos son los que van a designar qué es democracia, qué tan libre, qué tan limpias son las elecciones, su periodicidad, etc. Por otro lado, tenemos un problema fáctico, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la democracia radical, que no precisamente va a entender las elecciones única y exclusivamente como un proceso, sino también el hecho de que se radicaliza la democracia en el tanto aquellos sectores históricamente excluidos empiezan a tener voz, y donde los mecanismos no se circunscriben únicamente a lo electoral, sino los mecanismos de las democracias van a concebir otros espacios de democracias para profundizar, para externalizar, para debatir las ideas, ¿no? Entonces ahí está la concordancia, porque la concordancia está en los elementos fácticos, en los problemas fácticos, que sí, que posteriormente la ciencia política mediante métodos va a entender, va a comprender, mediante una metodología, ¿no? Cualitativa, cuantitativa, qué sé yo, digo, ya ahí en ese campo aún no estamos, en ese campo vamos a entrar la próxima semana. Pero hoy vamos a entender a la teoría política en tanto tres principales elementos, y lo vamos a entender como una construcción racional de los elementos políticos o de los fenómenos políticos. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Por el momento no. Perfecto. Entonces, este concepto sobre teoría política es un concepto altamente racionalizado, es un concepto que nos ayuda a entender la otra parte, ¿verdad? Y ya esto es una conversación de conceptos, lo que realicé, y una conversión de conceptos que también tiene su aplicabilidad. Entonces, el concepto de teoría política es la disciplina, o podemos identificarlo como la disciplina que intenta, ojo, explicar, justificar y criticar el ejercicio del poder en la sociedad mediante, ahí vamos, mediante una construcción racional, coherente y concordante del conocimiento. Entonces ya aquí le ponemos nombres y apellidos a esa racionalidad, a esa sistematicidad, a esa coherencia, a esa concordancia. Y el apellido es, o su finalidad es la justificación, la explicación, la crítica al ejercicio del poder. En este momento nos encontramos en un análisis, y acá esto es muy importante, parte del concepto o parte del ejercicio de la teoría política tiene que ver con los conceptos, y recordemos que los conceptos en el conocimiento es uno de los elementos fundamentales del raciocinio, ¿no? Del razonamiento.
Recordemos, entonces vamos a ir vinculando lo que hemos desarrollado en las pasadas lecciones, ahora sí aplicado a nuestro elemento sobre teoría política y sobre ciencia política en su defecto. Entonces, ¿qué va a buscar la ciencia política, la teoría política? Perdón, respuestas a la realidad con un sentido lógico, ¿no? Si es racional, si es sistemática y si es coherente, potencialmente va a tener un sentido lógico, ¿no? Sobre la realidad. Va a buscar una explicación, una crítica y una justificación. Acá el tema de la crítica es medular, entender a la crítica como una de las herramientas de la razón para comprender la realidad, ¿no? Nuevamente, crítica como una herramienta de la razón para comprender la realidad y no crítica única y exclusivamente como un aspecto de cuestionamiento, ¿no? O en términos muy simples y llanos, de estar berreando, ¿no? Sino crítica más bien entendida como esa herramienta que tiene la razón para poder comprender, que después ejerce ciertos aspectos de cuestionamientos, son otros 100 pesos, ¿no? Que también lo hace la teoría política. La teoría política tiene que cuestionar. Y ustedes como politólogos y politólogas en potencia, uno de los principales, o una de las principales características que se valora más hoy en día es esa capacidad o ese pensamiento crítico que puedan generar, ese pensamiento de cuestionamiento, porque es mediante el pensamiento de cuestionamiento que se pueden llegar a otras conclusiones de razonamiento o a otros procesos lógicos. Eh, por otro lado, tenemos la crítica al ejercicio del poder, ¿verdad? Ya les dije, la crítica o esa capacidad de razonamiento sobre el ejercicio del poder. Busca también la liberación del sentido común, porque supone un método, ¿verdad? Un método de análisis conceptual, un método de discusión, un método de conocimiento. La teoría política está impregnada de epistemología porque de una u otra manera responde también a una teoría del conocimiento sobre la política. Entonces acá vamos a tener una superación, una liberación del sentido común y no vamos a opinar por opinar en ciencia política. Por eso el llamado de Sartori al tema del análisis de los conceptos, porque no única y exclusivamente podemos ubicarnos en el tema de la estructuración de muy buenas metodologías, pero sin capacidad de explicarlas en la realidad. Hay una trascendencia a la formalidad del poder. Acá la teoría política no se va a ocupar, o al menos la teoría política que viene desarrollando en los últimos 20 años, no solamente se va a ocupar de esa formalidad. Ahora también hay un desarrollo de teoría política en temas de movimientos sociales, en temas de otros grupos históricamente excluidos. Hay un elemento de teoría política en el tema de las desigualdades, ¿verdad? En el tema de las políticas públicas, de las políticas sociales, aspectos, por ejemplo, que o antes estaban en un estadio bastante aislado, hoy en día tenemos una trascendencia a los elementos de la formalidad del poder. Y esto rompe bastante con los estatutos de una ciencia política que obviamente ya se va superando por ese progresismo ecléctico que les mencionaba. Busca una intersubjetividad de la realidad. El sujeto como tal no solamente va a interpelarse a sí mismo en su realidad, sino que también el objeto va a interpelar al sujeto y viceversa. Y por último, acá está, que la crítica como la tarea central de la teoría política se comprende como la herramienta mediante la cual la razón capta el orden social. Entonces acá ya vamos depurando aún más y vamos vinculando más el tema de la política, el tema del conocimiento y que se sintetiza en la teoría política. Disciplina que intenta explicar, justificar o criticar el ejercicio del poder en la sociedad mediante una construcción racional, sistemática, coherente y concordante. Es decir, los conceptos van a tener relación, refiere a un hecho práctico, a un hecho de la realidad, y va a ser coherente en tanto se logre vincular la realidad con los conceptos también.
Esos son algunos de los principios de la teoría política. Tiene un principio de contextualidad, es decir, va a referir a un contexto político y no político que lo va a condicionar. También por eso es que la teoría política va a irse reformulando constantemente y lleva a nuestro segundo principio, que es el principio de transformación, donde toda teoría política supone un objeto en continuo devenir, no un objeto estático. Esto es otro aspecto central de la teoría política. Ya lo habíamos discutido en clases anteriores, lo volvemos a discutir ahora. Eso también tiene que ver con la dinámica del conocimiento, ¿no? Hay un principio de neoconexismo, que aquí lo que va a interesar es un vínculo o una interacción entre los conceptos de la teoría política más allá de un tiempo o de un momento determinado. Es decir, una conexión, una nueva conexión entre los conceptos donde van a interaccionar, donde va a haber una interacción. El cuarto principio tiene que ver con la coexistencia, es que toda teoría política supone la posibilidad de otra teoría política. Nuevamente, este principio ya lo discutimos, se los mencioné, es ahí donde también subyace este progresismo ecléctico, que lo que nos ayuda es a ir acumulando y generar cierta subsistencia, donde una teoría política no prima sobre la otra, sino que se discute. El quinto principio responde a un principio de indeterminación sistemático. Toda teoría política se construye sobre conceptos semánticamente indeterminados y son semánticamente indeterminados porque la realidad, principio número 2 y principio número 1, es un constante devenir, ¿no? Entonces no van a estar determinados los conceptos. Lo que hoy podemos entender por estado, posteriormente va a ser muy probable que en los próximos años esa conceptualización sobre estado que tenemos hoy en día ya se haya modificado. Y se modifica precisamente porque su concepto en su construcción semántica no está determinado, sino que está abierto también a la crítica y está abierto a las transformaciones. Por eso, probablemente, hayan más de 300 concepciones de lo que implica el Estado, ¿no? Hay un principio de trascendentabilidad de la teoría política, que los conceptos son trascendentales, mas no son empíricos. Eso quiere decir que van a trascender los conceptos. Por ejemplo, ya tenemos la misma concepción de justicia de Cicerón, ¿no? Justicia igual sentido común, ya ha trascendido. Hoy probablemente sea válido en la discusión de la filosofía política ese concepto. Sí, probablemente. O otro de los ejemplos más claros, por ejemplo, el famosísimo son politicón, el ser humano es un animal político. ¿Cuánto ha trascendido esto? O homus económicos o sea, vamos a ver cuánto de esto ha trascendido en el tiempo. Ahora, que empíricamente sea así, son otros 100 pesos, no precisamente de esta manera, ¿verdad? Entonces, ahí se encuentran los elementos de trascendentabilidad de la teoría política. Casi no digo esa palabra. Y el principio de interacción, toda teoría política se va a construir sobre la base de una interacción entre el objeto político y el investigador o la persona investigadora. Va a haber una relación siempre entre ese objeto y ese sujeto cognoscente. Y es así como se construye la teoría política también, ¿no? Ahora, ese sujeto de conocimiento, no, vamos a ver, puede ser un individuo, una persona, puede ser Luis, puede ser Alexa, puede ser Alvin, puede ser Mauricio en general, o puede ser ese sujeto de conocimiento, precisamente podría ser el curso, las personas estudiantes del curso de epistemología y lógica, grupo número 6. Puede ser que nos conformemos como sujeto de conocimiento si entramos todas las personas acá presentes a analizar y a estudiar un determinado sujeto, perdón, un determinado objeto de la ciencia política. Vamos a entrar a analizar en conjunto las elecciones 2022. No, mentiras, eso está muy trillado. Quiere pensando en otras cosillas. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá?
¿Qué opinan de estos conceptos? ¿Qué opinan de esos principios? ¿Los han ido identificando en estos últimos días? Con base en las lecturas también. Es acá, chicos y chicas, es acá donde las premisas que vimos sobre el conocimiento, digamos, todo lo que compone el conocimiento, se logra vincular en la ciencia política, en específico en la teoría política. ¿Que tiene su reflejo en la ciencia política? Sí, lo tiene, por supuesto. Por supuesto, porque es mediante la ciencia política que vamos a ir reconstruyendo en esa realidad, mediante esquemas empíricos, los procesos mismos, ¿no? Las interacciones, las percepciones, los comportamientos, las estrategias, los actores, en fin, todo lo que vimos que implicaba la política como tal. Vamos a diferenciar a la teoría política de las teorías políticas, ¿ok? Las teorías políticas están implícitas en la teoría política general, más la teoría política no está precisamente vinculada al campo de, o digamos, distintas teorías políticas conforman la teoría política y no viceversa. Teoría política, nuevamente, acá está el concepto que ya vimos, ¿no? La disciplina que va a intentar explicar, justificar, criticar el ejercicio de poder en la sociedad, mediante construcciones racionales, coherentes y sistemáticas. Caso contrario, y diferente a la teoría política, están las teorías políticas, que refieren a los aspectos singulares de la realidad política y forman parte de una concepción de la teoría política más general, es decir, un proceso muchísimo más elaborado sobre la teoría política o más específico. Y es un paso intermedio entre la realidad política y la teoría política. Teoría del Estado, teoría de la democracia, teoría de los partidos, teoría de los movimientos sociales, teoría de las políticas públicas, teoría de la toma de decisiones, teoría de la elección racional, teorías institucionalistas, teorías estructural funcionalistas, teorías de cultura política, teorías multiculturales, en fin, todo un campo y toda una serie de campos que van a comprender distintas particularidades de la realidad política, que las vamos a agregar posteriormente en la teoría política, ¿no? Que es esa disciplina, pero luego vienen las teorías políticas. Estas teorías políticas potencialmente están impregnadas de ideología, pero no va a ser un elemento que las caracterice siempre. Porque también tienen su propia construcción metodológica. Recordemos que es teoría de conocimiento y la teoría del conocimiento, es decir, la epistemología, también tiene procesos coherentes y sistemáticos. Por eso es una construcción racional, por eso es coherente, por eso es sistemática. En este caso, estas teorías de conocimiento de la ciencia política van a ser uno de los elementos centrales sobre los cuales vamos a desarrollar distintos conceptos que después se pueden operacionalizar, porque por ejemplo, la teoría del Estado o la teoría de los partidos políticos que viene en la estaciología, que la estaciología no es nada más y nada menos que el estudio sociológico de la política y en particular de los partidos políticos. La teoría de los partidos políticos refiere a un inmenso campo de estudio que prácticamente desde los años 70 empieza a ser preponderante en la ciencia política y que hoy en día, por ejemplo, puede generar ciertas taxonomías sobre los partidos políticos existentes. Generó ciertas taxonomías en el pasado, las ha generado hoy, ciertas categorizaciones, ciertas caracterizaciones de los partidos políticos. Y eso solo se logra mediante un proceso continuo de estudio sistemático que posteriormente se va a ver reflejado en el desarrollo de la disciplina, ¿no? ¿Queda claro la distinción entre teoría política y teorías políticas? Sí, profe. Por ejemplo, van a haber teorías políticas contemporáneas. Entonces pueden entrar a ver teorías de la deliberación,
de la comunicación y la deliberación de Habermas, ¿no? O la teoría republicana de Quentin Skinner, por ejemplo, o la teoría liberal de John Rawls. Pueden ver distintas teorías en las teorías contemporáneas, porque también podemos dividir a la teoría política en teorías, en teorías de contemporáneas, en teorías modernas, teorías de ilustración, teorías renacentistas, ¿no? Eh, Fundamentalmente estas, anterior a esto, era pensamiento, era filosofía política. Y dentro de cada uno de estos momentos históricos en los que vimos la teoría política, vamos a encontrar teorías políticas, ¿verdad? O las podemos dividir respecto a las escuelas de pensamiento también. Liberales, teoría política liberal, teoría política marxista, teoría política republicana. ¿Qué más? Teoría política anarquista o autónoma, teoría feminista, teoría política ecologista también, o de índole ecologista, teoría política cultural. En fin, son teorías políticas, son singulares a la realidad política. Es así como se operacionaliza el conocimiento en la ciencia política. Esto ya lo vimos, el ordenamiento cognoscente sobre las dinámicas sociales es un imaginario social y ese imaginario ocurre a nivel mental. Recordemos lo que vimos en las sesiones pasadas. El ser humano se aproxima a la realidad mediante los sentidos y los va a ordenar cognoscentemente y va a tener todo un proceso, ¿no? ¿Se acuerdan aquel proceso que había un proceso analítico, molecular, qué sé yo, digamos, a nivel cerebral? Tiene un desarrollo, tiene un proceso de conocimiento que lo podemos, o que nos pueden decir que lo conozcamos desde el empirismo, desde el racionalismo, desde el criticismo, desde el marxismo, desde el materialismo histórico, pues. Vamos a ver, ahí son otras formas, pero hay un imaginario social de ordenamiento cognoscente, y eso es conocimiento. Ahí es donde empieza el proceso de conocimiento y de ordenamiento de ese conocimiento en el ser humano. Y se va a expresar mediante los mitos. Que prácticamente son las creencias, son los recursos irracionales del ser humano para explicar ciertas cuestiones. Los hemos utilizado. ¿Alguna me puede decir un mito hoy en día? De índole político, ¿verdad? No me van a decir el mito de la caverna o el carro alado de Platón. Un mito. Un mito de mucho de esta administración pasada del PAC, que mucha gente decía, el PAC es comunista. Es una creencia, sí, no precisamente, no es una creencia, no es un elemento racional, por ejemplo, y reacciona a las emociones. Hay una reacción emocional. Bueno, el mito de la democracia costarricense también, o el mito de la paz en Costa Rica. Que sí, tenemos un sistema democrático envidiable respecto a otros países, pero no es una democracia perfecta y acabada. Y no somos una Suiza centroamericana, ¿verdad? Entonces, eso es un mito que se cree, es irracional, es pura creencia. Se puede debatir con los datos, se puede debatir con estudios comparados en muchos campos, por ejemplo. El mito de todo pasado es mejor, por ejemplo, o el mito de que en el bipartidismo todo era mejor. Eso es un mito, y un mito de los más fuertes que subsisten hoy en día, ¿verdad? Porque refiere a una creencia, a una irracionalidad, a un anacronismo y a un contrafáctico también, porque que digan que hoy el bipartidismo puede hacer mejor las cosas es contrafáctico. Es decir, no es factual. Otra forma en la que se expresa el imaginario social son las doctrinas, que las doctrinas son nada más y nada menos que un conjunto de mecanismos que ordenan la realidad de forma pragmática. Eso es cierto. Y que van a buscar la dirección de una acción puntual. La doctrina Monroe, por ejemplo. América para los americanos, por ejemplo. Es una doctrina que se estableció a nivel
a nivel mundial y que determinó bastante el desarrollo imperial, por ejemplo, de los Estados Unidos desde el siglo XVIII y siglo XIX, no, entre el XIX y el XX, por ejemplo. Sí, fue entre el XIX y el XX, perdón. Y después están las ideologías, que ya vamos a ver dos acepciones de las ideologías, ¿no? Que también así es como se logra expresar el imaginario social en general en las personas. ¿Qué pasa con la ciencia política y la teoría política en este caso? Ok, todos y todas hemos pasado por eso, por ahí, ¿no? Ustedes podrán tener anécdotas sobre los mitos que ustedes tengan sobre la política, doctrinas que tengan sobre la política. Por ejemplo, la doctrina social de la iglesia es una doctrina. O las ideologías que ustedes también puedan externalizar o que puedan tener presentes en su diario vivir. Pero posteriormente, cuando ya ingresan al campo académico de la ciencia política, ya su ordenamiento sobre las doctrinas, sobre los mitos y sobre las ideologías en general empieza a debatirse y empieza por un filtro diferenciado. Por eso es que las ideologías son distintas a la teoría política, porque la teoría política busca un orden, un intento de justificación, de explicación y de crítica sobre las relaciones de poder. En algunos casos, y dependiendo de la comprensión de la ideología, no precisamente se quiere ni justificar, no se quiere ni criticar, ni tan siquiera se quiere explicar el poder, sino caso contrario, se quiere profundizar en algunos casos. Y vamos a ir derribando las concepciones sobre ideología que tenemos y donde se nos ha intentado decir que todo es ideológico, ¿verdad? Menos ciertos elementos, menos ciertos procesos. O en algunos otros casos donde a inicios del siglo, perdón, a finales del siglo XX, sí, alrededor de 1989, 1990, se proclamaba el fin de la historia y el fin de las ideologías, es decir, ya no existen ideologías. Se superó al comunismo soviético, cayó el muro de Berlín, se desintegró la URSS y el capitalismo se convirtió el cielo en la tierra, ¿no? Digamos, en una hegemonía en términos conceptuales, en términos teóricos. No obstante, eso es un elemento ideológico per se. Decir que las ideologías han muerto es ideológico también porque está refiriendo a un proceso de construcción y de justificación de la ampliación de un modelo de desarrollo y de la ampliación, por ejemplo, del sistema económico que también es ideológico, ¿no? Esos son ejemplos de por qué las ideologías se diferencian de la teoría política. Ahí no estamos intentando ni explicar ni justificar nada. Simple y llanamente estamos dando por sentado ciertos elementos. Y es parte de lo que la ideología hace. La ideología también da por sentado ciertos elementos. En términos generales, y este esquema de racionalidad y efectividad de las expresiones del imaginario social, en economía, el plural en expresiones, vamos a ver que el mito es menos racional, pero a nivel político es más efectivo, ¿no? Qué potente es el mito de la democracia en Costa Rica, qué potente es el mito de la paz social en Costa Rica. Es muy fuerte en términos de construcción histórica, o al menos lo fuerte que fue el mito de la Segunda República y de la Guerra Civil, ¿no? Que ahora ya ahora lo podemos determinar mediante ciertas investigaciones históricas que han realizado, de hecho, colegas de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Historia, David Díaz entre esos, sobre el tema de las reformas sociales, el tema de las discusiones que se generaron en la década de los 40 y donde se construyó un mito posteriormente respecto al partido que ganó la contienda. Pero es efectivo políticamente, pero no es racional. Y así va superándose, digamos, la ideología es un poco más racional y es efectiva claramente políticamente. La doctrina ya se separa un poco, ¿no? Es un poco más racional, tiene cierto ordenamiento, cierta lógica sobre la realidad, sobre todo por su carácter pragmático, son menos efectivas, eso sí es cierto,
Y por último está la teoría política, que a nivel político o a nivel del ejercicio político, ¿verdad? Cotidiano, la teoría política es casi que poco efectiva, por no decir nula, pero tiene un alto contenido racional. Por ejemplo, no van a intentar explicar todos los días en las noticias por qué es que, cuáles son las dinámicas deliberativas dentro de la Asamblea Legislativa y qué implica eso para el ordenamiento social y político costarricense. Sino más bien lo que van a anunciar es si se vetó o no una ley, eh, si se aprobó X proyecto, si aquel diputado le dijo a la diputada X o si viceversa, o cuáles fueron las dinámicas entre las distintas fracciones, cómo llegaron a un acuerdo, pero nunca se explica desde la teoría política, nunca se explica desde esa ansia de justificación, de crítica, de explicación del poder en la sociedad, sino más bien como un agregado informativo en algunos casos. Por eso es que la teoría política es poco efectiva en la política, en el ejercicio de la política, pero es altamente racional, o al menos es nuestra aspiración como academia, ¿no? ¿Alguna duda, consulta hasta acá? Muy brevemente vamos a diferenciar a la ideología política en dos términos. El primero lo vamos a tener a la ideología como un sistema de ideas eh, de un proyecto que proyecta un deber de ser de la realidad y la construcción de un sujeto social. En este caso, acá estamos desideologizando a la ideología, ¿no? Lo estamos planteando como un sistema de ideas, única y exclusivamente, una guía. Que esta guía es medianamente coherente, que se intenta presentar como una realidad de las verdades. Es decir, ese sistema de ideas me hace creer su aparataje científico, aunque no lo tenga, ¿verdad? Y me lo intenta justificar mediante ese sistema de ideas y va a construir un sujeto social, o sea, va a construir una identificación social dentro dentro de las dinámicas políticas. Ahora bien, esta concepción de ideología, y por esto es que estoy diciendo que lo desideologiza, es porque no está comprendiendo también que hay relaciones de poder que construyeron anteriormente ese sistema de ideas, ¿no? Luego está la concepción de la falsa concepción, valga la redundancia, de la falsa concepción y distorsión de la realidad. Esta concepción de ideología es una concepción es una construcción analítica del marxismo. Curiosamente, Marx nunca trabajó vamos a ver, no trabajó directamente sobre ideología en algún texto puntual, sino el análisis de la ideología en su generalidad dentro del marxismo se encuentra a lo largo de la obra de Karl Marx. Sin embargo, para el materialismo histórico, el conocimiento, el conocimiento se da en la materialidad, en el objeto, claramente, ¿no? Por eso es material y está determinado, y ese conocimiento y ese objeto está determinado por ciertas relaciones desiguales y por un modelo económico que es determinado por una clase dominante, ¿no? En términos muy sencillos y llanos, en el caso del marxismo, por la burguesía. Y es mediante este elemento que se logra impregnar todo el campo social, económico, cultural, político, y que posteriormente, cuando el ser humano entra en procesos de conocimiento, lo que comprende es única y exclusivamente una parte de la realidad, la historia que se nos cuenta. Por eso es una falsa concepción y una distorsión de la realidad, porque no está mostrando las relaciones desiguales. ¿Está claro esto? Muy importante que sepan esa gran diferencia. La ciencia política trabaja sobre la ideología. La ciencia política es ideológica. ¿Ustedes creen que la ciencia política sea ideológica? Sí, no, ¿y por qué?
hay respuestas erróneas acá. Yo siento que tal vez no es que sea 100% ideológica, pero sí se ve afectada porque la ideología o el contexto por el cual se vaya a hacer la investigación, se esté haciendo el estudio, sí tiene mucho que ver. No es lo mismo hacer, como usted lo indicaba, una investigación, un estudio en este momento dentro de la universidad, a hacerlo en otro lugar con una mayor cantidad de recursos, enfocándose con obtener un objetivo o una teoría como tal que respalde algo, un interés económico, por ejemplo. Ujú. Muy bien, Luis. Sí, corremos bastantes riesgos en ciencia política sobre el tema de caer en investigaciones altamente ideologizadas si no se logra, por ejemplo, procesar el conocimiento de una forma sistemática y ordenada eh, mediante un cierto método. Eh, Estos elementos son temas de discusión de la misma teoría política, ¿verdad? La ideología intenta y aparenta ser académica, aparenta e intenta ser científica, pero también busca una pretensión de totalidad, ¿verdad? Y cuidado, porque no hay totalidad per se en la realidad, sino la realidad lo que nos ha demostrado es que a pesar de que hay elementos determinados, también hay oportunidades para que lo determinado se abra. Sobre todo porque es histórico, ¿no? Y porque hay distintas relaciones de poder que son desiguales que siempre van a estar transformando nuestra realidad. Eh, Mauricio, adelante. Yo nada más quería preguntar, porque para mí la ciencia política está en manos de una élite. Y al estar en manos de una élite hay una distorsión de la realidad que esa élite no contempla o no puede necesariamente representar, si se quiere. Yo no diría que hay una ideología específica, sino que está basada de ideologías que podrían hacer de la ciencia política pues un medio nada más. Ok. Ok. Entiendo. Y entiendo porque esa es una de las preocupaciones más grandes que ha acontecido en los últimos tiempos. Y una de las discusiones más fuertes, ¿verdad? Y cuidado, chicos y chicas, no solamente es ideológico el hecho de decir si más o menos mercado. No pasa por ahí. Pasa también por el elemento metodológico, ¿verdad? Y por eso es la crítica y el llamado de atención que se hace al tema de retornar al análisis de la teoría política. Precisamente para pasar el tamiz conceptual sobre lo que Mauricio está posicionando. En efecto, a nivel de la ciencia política, la pretensión de la investigación es eliminar cualquier rasgo que caracterice algún sistema de ideas y más bien lo que busca es develar las verdades, o sea, romper con ese fetichismo, esas dinámicas de dominación, o al menos una de las pretensiones que a nivel de los estudios políticos críticos se hace. Que tenga también una utilidad práctica, ¿no? Y para la toma de decisiones, para los espacios públicos. Pero en efecto hay un cierto riesgo, digamos, del debate en la ciencia política de impregnación ideológica o de posicionamiento ideológico per se. Que vamos a ver, no está mal. Ustedes van de una u otra manera a tener siempre una posición respecto a X tema y que va a ir construyendo también su sistema de ideas. Que en algunos casos puede estar distorsionado de la realidad porque se nos presenta como un fetiche, pues sí, puede suceder, sucede y va a ser así. El asunto es ya en el ejercicio de la ciencia política, ¿cuál es su accionar? Y aquí hay un elemento también ético y valorativo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el accionar de ustedes en el ejercicio de la ciencia política? ¿Qué les va a guiar, verdad? ¿Qué tipo de valores o esquemas éticos les va a guiar en su accionar como politólogos y politólogas?
yo quería traer a discusión este tema, ¿verdad? Para separar lo que es teoría política de ideología. Luis tiene razón, la teoría política y la ciencia política potencialmente puede verse afectada por la ideología y puede tener rasgos, infecciones ideológicas, le llama Barbara Goodwin, al tema de esos rasgos ideologizantes que puede tener la teoría política y que no eximen. El asunto es identificarlos, porque en la identificación de esos rasgos ideológicos está también la identificación del movimiento, de ese progresismo ecléptico que está dentro de la teoría política y ese movimiento interno, ¿no? Eh, esta pretensión de que la ideología a veces se visualice como científica, ¿verdad? En este primer concepto, el concepto de sistemas de ideas, lo que lleva es que muchas veces lleva a conciliar internamente, por ejemplo, conceptos que no son compatibles. Por ejemplo, les voy a poner un caso súper práctico sobre la democracia liberal procedimental y el encuentro, que ya eso está harto trabajado también, es muy el texto o el análisis que hace de Alberto Torres Rivas sobre las democracias en Centroamérica, un texto impresionante. Cuando se nos dice y se nos equipara la democracia con el neoliberalismo, ¿no? Entonces, lo democrático es este modelo económico. Entonces, hay una utilización de lo que es democracia a partir del modelo económico y viceversa. Se utiliza la democracia también para justificar un determinado modelo económico. Esto viene pasando desde los 70s, en los 70 se piensa, ¿no? Después de la caída del gobierno de Pinochet, por ejemplo, donde se dieron cuenta que... Disculpe, eso no es los mentados de también los Chicago Boys en Chile. Sí, a eso vamos. De la mano. Sí. Ok, perdón. Precisamente en los 70s, la discusión sobre la democracia en Chile pues nunca se dio. Hubo un golpe de Estado a Pinochet a Salvador Allende en 1973, se impone un modelo económico pero en dictadura. A la luz eso no estaba también cuando empezó a avanzar los procesos de democratización, ¿no? Estamos hablando de 1973. Entonces esta escuela de Chicago y los pensadores neoliberales, que en la época eran los que direccionaban la discusión, específicamente Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en el 75, creo, 75, 76, identificaron que para que el neoliberalismo pudiera desarrollarse como modelo económico hegemónico no podía hacerse a través de las dictaduras. Entonces, lo que aconteció fueron procesos de democratización tanto en América Latina, en África, España, por ejemplo, que venía saliendo de la dictadura franquista, en Portugal. Entonces se les llamó las olas democráticas, ¿no? Samuel Huntington hizo un estudio sobre las olas democráticas y de cómo había que democratizar los países. Es un texto insigne en ciencias políticas, ojalá ustedes lo puedan leer, y era un manual de la barbarie, digamos, de utilización, en este caso de los Estados Unidos, para democratizar, ¿verdad? Porque su pena de democratización generaban un control, y un control económico. Entonces es ahí donde se empieza a equiparar. Lo que comúnmente es democracia, ¿no? En sentido estricto, no solo lo que es democracia en el sentido amplio, no es solamente en el sentido estricto. Por ejemplo, entender democracia económica, por ejemplo, y no solamente democracia como el voto, en ese momento fue borrado del análisis. Entonces, aquello que era irreconciliable o al menos aquello que era incompatible, por ejemplo, la democracia en su concepción más pura y antiliberal, logra vincularse con una concepción de modelo económico que se hace hegemónico. Entonces logra vincularse, son incompatibles. No obstante, ideológicamente se vende y es súper potente su venta durante los años 80, 90, después de las distintas crisis que afectan.
pero ya hemos visto que esa separación empieza, o esa amalgama empieza a distorsionarse. Y es por eso la preocupación de varios colegas y de varios centros de estudios hoy en día por intentar comprender el giro de las derechas populares o populistas radicales, no solamente en América Latina, sino y específicamente con un mayor desarrollo en Europa, ¿verdad? Por ejemplo, el ascenso de Marine Le Pen, por ejemplo, el ascenso de Marine Le Pen en Francia, de Vox en España, el ascenso en Hungría, el ascenso en Austria, en Alemania, con Alternativa para Alemania, que es un partido reivindicativamente neonazi, por ejemplo. Entonces ya la democracia empezó a romper con el modelo económico y empezó a desquebrajarse. También porque el modelo económico genera procesos de exclusión social, de empobrecimiento y de desigualdades que a nivel de la democracia no debería de suceder. ¿Me entiendes? O sea, vamos por ahí, ¿no? En ese caso donde se empieza a romper a nivel ideológico, esto empieza a ser potente y empieza a utilizarse en construcción de un proyecto político. Esto no lo hubiésemos podido desenmarañar si no se utiliza un marco aprensible sobre la teoría política, por ejemplo, o desde la teoría política. Y parte de la labor de la ciencia política durante los años 80, 90 fue la justificación de esto, ¿no? Ocupamos democratizar, pero democratizar a qué costo, ¿verdad? Económico. Ejemplo de esto, nuestra Centroamérica, ¿verdad? Donde los procesos de exclusión social posterior a las guerras civiles son mucho más potentes que durante las guerras civiles, ¿no? Mucho más violentos, con unas estructuras o unos fenómenos políticos enraizados, desigualdad estructural, una violencia bastante potente, por ejemplo en El Salvador, en Honduras, narcos gobiernos o estados fallidos, en fin. Como que la panacea, como que la pomada canaria que se nos vendió a la región, en general al mundo, no fue compatible o no era lo esperado. Y los resultados pueden ser peores. Pero bueno, eso es parte de una ejecución de un sistema de ideas y de una distorsión de la realidad. Y que solo llegamos a la comprensión y a la desestructuración de ese sistema aparentemente cientificado única y exclusivamente mediante la teoría política, y mediante la utilización de ciertos métodos analíticos sobre la realidad social y política. Mauricio, adelante. Pero, profesor, ¿no cree usted también que el concepto de democracia es un concepto muy teórico que se ha venido desarrollando desde la teoría y con muy poca praxis, o por lo menos lo que yo pienso y denomino, hay muy poca democratización en lo cotidiano? Uh-huh. Y en lo cotidiano me refiero, por ejemplo, a cosas como el transporte público, Por ejemplo. donde no hay democracia absoluta. Si usted tiene carro, se salva, pero aún así, si tiene carro, queda atrapado en una presa. Y no hay, no hay una democratización de eso de lo cotidiano, porque no hay políticas que hagan que ese acceso al transporte público sea mucho más generalizado y que yo, en vez de durar 1 hora de San Pedro a Curridabat, duré 10 minutos o 5, Claro. si existiera un metro, por ejemplo. Uh-huh. Y precisamente, Mauricio, eso que vos estabas posicionando, ¿no? De una cierta hegemonía ideológica en la ciencia política, ¿verdad? Me parece muy interesante y el cual hay que entrarle, ¿verdad? Con mucho mayor fuerza. Pero, por ejemplo, tenemos índices que evalúan la democracia, ¿verdad? Hay índices de evaluación, por ejemplo, el índice Freedom House. Lo estoy buscando ahorita. Si uno entra a analizar cuáles son los indicadores que constituyen muchos de estos índices,
nos vamos a dar cuenta que muchos de estos índices parten de ciertas concepciones de democracia liberal procedimental, donde, por ejemplo, esto que Mauricio está posicionando no existe. Pero no existe también porque está dado en esos países. A ver, estos indicadores, y esta es mi constante pugna, estos indicadores nacen en Europa y en Estados Unidos. Estas teorías de que un país es más democrático que otro o que la democracia es más fuerte en Dinamarca de lo que lo es en Uruguay, parte de una base muy eurocéntrica, muy de primer mundo. No parten de una base local. Entonces, a mí lo que es como, por ejemplo, cuando uno va y comienza a ir al nutricionista y muchos de los esquemas para mantener o para hacer dietas están basados en estándares europeos o gringos. Entonces, cuando usted va al nutricionista y le dicen, vea, Rolando o Luis, usted tiene que comer 500 gramos de proteína todos los días. Y usted dice, pero ¿cómo voy a comer yo 500 gramos de proteína en un país donde con costos se consigue pescado porque es inaccesible? Y lo que más que puedo consumir es pollo o res o cerdo. Entonces, ahí es donde yo siento que hay una disparidad muy grande en lo que se quiere alcanzar y lo que realmente es tangible. Porque si yo digo, quiero ser una democracia plena, claro, ellos no toman en cuenta transporte público como método de democratización, porque ahí todo el mundo usa el metro, usa bus, usa una bicicleta, pero acá no. Porque usar una bicicleta aquí no se puede porque lo agarran en baldazo a las 3 de la tarde en San Pedro. Con rayos, incluido. O un rayo, exactamente. O sencillamente, de ahí, yo salí del trabajo un viernes que me dejaron salir a las 3, pero pasé 2 horas clavado en una presa. Sí, y es inaudito, ¿no? Pero vamos a ver, Mauricio, yo creo que es ahí donde hacen el clavo en términos no es que la democracia sea meramente, o no es que lo hemos analizado a la democracia meramente en términos meramente conceptuales, ¿no? Sino también cuál ha sido el concepto hegemónico que desde ciertos sectores, desde ciertos grupos y sobre todo de ciertos países se nos dice que es democracia, ¿verdad? Y eso también parte de la crítica que de la teoría política se debería de hacer. ¿Por qué no crear un índice de análisis de la democracia desde Latinoamérica? Digamos, desde y para Latinoamérica también, y para el mundo, pero enfocándonos, está la POP, ¿no? Está el Latino Barómetro, pero igual viene también impregnado por una serie de condicionantes sobre lo que se nos dice que es democracia. Entonces no va a ser única y exclusivamente desde qué lugar se nos viene, aunque es importante, sino también de cuál es la concepción de democracia, cuál es el concepto propio de democracia que intentan operacionalizar y que se operacionaliza. Hay distintas formas metodológicas de operacionalización de la democracia, mediante índices, mediante escalas, mediante taxonomías, mediante desestructuraciones conceptuales de la democracia, donde se pueden sacar ciertas categorías, luego subcategorías y luego las variables. Pero el asunto es, volvemos a la génesis, digamos, ¿cuál es el punto de partida del concepto de democracia? Que nos da esos indicadores, ¿verdad? O sea, reconstruyamos la trayectoria de los indicadores hasta llegar al concepto de democracia. Porque si la democracia es solamente elecciones libres, justas, igualitarias y limpias, que se utiliza, o sea, no, lo que estoy diciendo no es mentiras, y con base en esa concepción de democracia la operacionalizo en ciertas categorías y ciertas variables, por ejemplo, el acceso a medios de transporte colectivos no entra y deja de ser democracia. Entonces, me parece muy atinada tu crítica, Mauricio, y me parece fundamental que la estemos dando, porque es un ejemplo claro y sencillo de por qué es relevante la teoría política y por qué la crítica, por ejemplo, que hace Sartori a la escuela anglosajona
es relevante aún hoy en día, porque tampoco nos está permitiendo entender la democracia en términos del cambio climático. No tenemos un índice de democracia y cambio climático, o no tenemos un índice de democracia y desigualdades, o un índice que aglutine todo esto, ¿no? Para ver quiénes sí y quiénes no. Entonces, nuevamente, parte también de quienes ostenten eso que se llama democracia y ostenten eso que se llaman recursos económicos también para posicionarse. Pero ahora bien, y aquí hay un elemento medular también en la discusión sobre los sistemas de ideas, digamos, o desde esa concepción de ideología. Y es que también esa forma de comprensión de la democracia, por ejemplo, o esto que Mauricio nos está planteando, bajo ciertos discursos no es ideológico. Curiosamente, si ustedes lo posicionan, no es ideológico. No es ideológico decir que única y exclusivamente se convierte a la democracia, que la democracia es única y exclusivamente el ejercicio del voto. Pero sí es ideológico. Es ideológico en tanto nos está generando una forma aparente de la realidad y donde se nos está diciendo una verdad casi que absoluta y no debatible, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay que empezar a cuestionar. Por eso es la crítica, por eso la herramienta sobre la cual la razón progresa es la crítica, porque nos ayuda a desenmarañar aquello que se nos es dado. Avanzando un poquito ya para ir, ya prácticamente para ir cerrando y pasar a ver el trabajo integrativo, tenemos un imaginario social, ¿verdad? Luego de este imaginario social lo vamos a transportar en fenómenos sociopolíticos, es decir, el poder, el conflicto. Esto ya lo vimos cómo es que se procesa, ¿no? En el caso de la ciencia política, mediante la teoría política, que nos va a ayudar a ordenar de forma cognitiva y conceptual estos fenómenos sociopolíticos que son devenidos del imaginario social, que acá se lo podemos mitos, doctrinas, ideologías, fenómenos per se, ¿no? Y que después la teoría política nos va a dar unas estructuras de conocimiento valorativos y normativos, ¿verdad? La construcción de las normas y de los valores de esos fenómenos sociopolíticos que posteriormente deben de ser operacionalizables, medibles, observables, cuantificables en la ciencia política, es decir, en el estudio de las relaciones desiguales y combinadas de poder mediante un método, ¿no? Que se utiliza un método o varios métodos para su comprensión. Y esto nos lleva a pensar que el sujeto de la ciencia, de conocimiento de la ciencia política, parece estar receptivo al objeto de conocimiento, y este objeto de conocimiento es colectivo y material. ¿Y por qué parece estar receptivo? Porque de una u otra manera el sujeto de conocimiento solo va a conocer, para la redundancia, solo va a ir a conocer una parte de ese objeto de conocimiento, que es colectivo y es material. Y es colectivo porque el ejercicio de la política, acá ya con nombres y apellidos sobre el objeto de conocimiento de la ciencia política, que es la política, ergo, las relaciones de poder, los procesos, las interacciones, las estrategias, los actores, en fin, aquel concepto que vimos antes, tiene sus efectos en la sociedad y obviamente inciden en la toma de decisiones. Por eso es colectivo, por eso no es individualizado. Y uno de los principales puntos de ruptura que hay que empezar a generar desde el conocimiento de la ciencia política es entenderla meramente como un elemento individualizado de conocimiento, sino más bien un elemento colectivo, que no solamente es colectivo en tanto al objeto, sino es colectivo en tanto al sujeto también, ¿verdad? En este caso, el sujeto de conocimiento, por su parte, es variable, es movible también, pero siempre está circunscrito a un proceso de conocimiento relacional. Es decir, el sujeto en algún momento intenta moverse, pero en ese movimiento del sujeto se mueve o se mueve también al son del objeto. Por eso la realidad es objetiva y por eso desde la subjetividad se intenta comprender eso que es objetivo. Esto es el proceso de conocimiento relacional y en la ciencia política es intentar comprender esas relaciones de poder
de un objeto que es altamente conflictivo, que en algunos casos se nos presenta como no conflictivo, o sin tensión, y que es consensuado en algunos casos, ¿no? Que todo eso es un consenso, ¿verdad? Construcciones discursivas también, que inhiben también la comprensión de lo material. Este proceso de conocimiento de la ciencia política, al fin y al cabo, nos lleva a un proceso acumulativo de conocimiento que progresa eclépticamente, pero que tiene su base en la teoría política. O al menos es lo que esperamos todos y todas. Y por último, los elementos vinculantes al conocimiento de la política, ¿no? De la ciencia política, de la teoría política. Uno de los elementos más importantes es que implica un proceso de crítica y de captación de la realidad, racional de la realidad. Ya vimos este elemento. El otro elemento es el lenguaje y la comunicación política. Aquí no estamos viendo comunicación política como rama de la ciencia política, sino comunicación en términos de lo politológico, de ese lenguaje que estamos construyendo en este momento, ¿verdad? Y es que el conocimiento de la ciencia política, como ya lo vimos en las clases anteriores, tiene su raíz en el lenguaje. Y es que solamente mediante el lenguaje y la comunicación es que el conocimiento logra expandirse también y logra irse contrarrestando y evolucionando. Otro de los elementos más importantes de la teoría política es que es un proceso conceptual de ordenamiento racional, y mediante la racionalidad vamos a ordenar. Y ese orden no precisamente es que está partiendo de un caos. Tengan cuidado, ¿verdad? Eso es un poco lo que se nos dice, ¿no? Es que, y van a encontrar esta crítica en el resto de las disciplinas sobre la ciencia política. No, es que quienes estudian ciencias políticas buscan un orden de la democracia, un orden de lo procedimental, un orden de lo dado, de lo formal, ¿verdad? Pero yo también he debatido, digamos, sobre ese tema, y a veces, a veces no, considero que también la ciencia política tiene la tarea de cuestionar ese orden, de desmarañar ese orden y de reposicionar un orden racional, ¿verdad? Por eso es la crítica, por eso el pensamiento crítico también. Otros elementos del conocimiento en la ciencia política, o de la teoría política, perdón, es que presenta un elemento simbólico. Es menos ordenado, pero es más potente. La construcción del lenguaje, la construcción de símbolos, la construcción de ciertos eslogans, de ciertas abreviaciones, de ciertas construcciones simbólicas potentes, tienen un efecto mucho más fuerte a nivel de la vista y a nivel de los sentidos, es decir, a nivel de nuestra dimensión sensible, que no es ordenado, que puede ser dispar, ¿no? Pero que es muy potente y que tiene efectos. Por ejemplo, un acto simbólico, presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una conferencia de prensa nada más se levanta, le da una orden a uno de sus ministros, o sea, los ministros no pueden decir que no, a nivel público, y se ejecuta esa orden, por ejemplo. O el mismo presidente Nayib Bukele entrando a la Asamblea de Naciones Unidas con su gorra y tomándose un selfie. Es un elemento simbólico, menos ordenado claramente, ¿verdad? Claramente, pero es potente. Y ni qué decir de sus posiciones autoritarias también, y bastante en contra de los derechos humanos, que son simbólicas, pero son muy fuertes. Por ejemplo, con todo el tema de los arrestos que ha sucedido en El Salvador en estos últimos días, de toda aquella persona sospechosa de pertenecer a las maras o a los grupos de crimen organizado, so pena también de limitar derechos civiles. Hay una pretensión objetiva de la realidad, y creo que esos son los elementos más importantes que la teoría política busca. Tiene una pretensión objetiva de la realidad.
eliminando rasgos de subjetividad a lo interno. ¿Lo logra hacer por completo? No lo logra, pero es una pretensión. O sea, hay una búsqueda de... Y bueno, la teoría política ya en forma operacionalizable en la ciencia política nos va a ayudar a construir métodos y paradigmas. Es decir, esquemas de relacionamiento de una disciplina. Y que va a ser un elemento central en la ciencia política. La teoría política no está exenta de condicionamientos políticos. Los factores políticos establecen una línea determinante en la orientación epistemológica de cada teoría política en particular. Eso quiere decir que el momento histórico también tiene una implicación sobre la teoría política. Y el análisis de un determinado momento histórico también va a ayudar a comprender un cierto paradigma de una teoría política. En algunos casos entran en desuso, sí, en otros casos pueden ir perfeccionándose o irse replanteando. Y bueno, la oscilación entre lo objetivo y lo subjetivo es un elemento que hemos venido discutiendo y que no se exime de la teoría política. Hay una pretensión de objetividad, pero nuevamente está impregnada por lo subjetivo. Por eso la dinámica de intersubjetividad en la teoría política. Chicos, chicas, yo esperaría realmente que este espacio haya sido un espacio también de vínculo entre lo que ya ustedes debieron de haber leído y lo que se nos presenta. No sé si hay alguna duda, algún comentario de lo que se nos presenta como disciplina, ¿verdad? Porque es claro que hay un compromiso, digamos, ya después ustedes lo van a ir viendo conforme la carrera avance, donde ya esto empieza a tener un poco más de sentido en el quehacer de ustedes diario. Por ejemplo, cuando entren ya los cursos optativos, cuando lleven algún seminario de autores o cuando ya entren a estudiar teoría política contemporánea, al menos tengan esta base suficiente para que no se vean vulnerados o vulneradas en el proceso. Estoy buscando el integrativo. Después de revisar esto ya pueden irse en paz, dirían los protocolos cristianos. Vamos a ver. Tal vez una pregunta respecto al integrativo. Yo estaba viendo ahí en mediación que dice que tenemos tiempo hasta el jueves a la medianoche. Sí. ¿No lo podríamos extender por lo menos hasta el viernes a las 5 de la tarde? No precisamente porque, bueno, ya yo ayer aperturé, no, ayer no, el miércoles abrí, ya hay una semana. Y es importante también que ustedes lean para el miércoles, para el viernes. Más bien,